Voy a hablar de algunos conceptos, definición y a la vez la etimología. Una exposición es una acción y efecto de presentar o explicar un tema, o de exhibir objetos públicos de interés cultural, artístico o comercial. También se refiere a la situación de quedar expuesto a un agente o riesgo. La etimología proviene del latín expositio o expositionis, que a su vez deriva del verbo exponere, que está compuesto por dos partes, ex, que significa hacia afuera o desde el interior hacia al exterior, y exponer, exponer o colocar. El propio término ponere, pues de ahí viene de exponere, que significa exponer. Jura y Krishna son los dos personajes centrales en Mahabharata, la gran epopeya de India, y Krishna actúa como el auriga, que sería el conductor del carro y guía a su vez, guía espiritual de Arjuna, porque Arjuna es un invencible guerrero príncipe durante la histórica batalla de Kurukshetra, y su estrecha relación simboliza la unión entre el alma humana y lo divino, porque al final Arjuna es lo que sería el guerrero y Krishna sería la deidad. Y esa unión entre ambos es lo que da lugar a esa forma de pensamiento que luego da lugar, o bueno, es lo que da lugar al pensamiento oriental que tiene mayor protagonismo los conceptos religiosos. La cosmografía es la rama de la astronomía que se dedica a la descripción, mapeo y representación gráfica del universo, combinando disciplinas como son la geografía, las matemáticas y la astronomía. La etimología proviene del latín tardío, que es cosmografía, pero proviene del griego antiguo, cosmografía, compuesto por cosmo, que significa universo, mundo o adorno y orden, y grafeines, escribir, dibujar o grabar. Pero vamos, en realidad la cosmografía es una rama de la astronomía que se encarga de estudiar el universo a través del mapa, de la descripción o la representación gráfica y utiliza otro tipo de materias importantes como es la geografía, la astronomía, que es su propia rama, y las matemáticas. El exhibicionismo es la tendencia o inclinación patológica a exponerse el cuerpo en público de forma excesiva. Psicológicamente a menudo se manifiesta como una parafilia donde se busca la excitación sexual mediante la exposición de los genitales. Se refiere a la conducta compulsiva de llamar la atención exponiendo partes íntimas o genitales para conseguir bueno, conseguir excitación sexual o una reacción que sería la sorpresa o temor por parte a lo mejor de cualquiera que vea ese tipo de exhibición, en espectadores desprevenidos. Que luego el exhibicionismo normalmente se refiere a eso. Es verdad que en un sentido coloquial más amplio describe a una persona con un fuerte deseo constante de llamar la atención. Sería así. Que luego hay exhibiciones, sí, que pueden ser a lo mejor, pues en torno a lo mejor al deporte, también se puede. Lo que pasa es que el exhibicionismo en sí lo que son es la llamada de atención de forma casi radical con el objetivo de atraer a público, o más público. Pero claro, de forma negativa puede ser, porque normalmente se exponen ciertas partes íntimas que no deben de verse, pero bueno, hay gente que vale para todo, también hay que decirlo. Y a lo mejor me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, pero es que es así. La etimología está formado a partir del verbo en latín exhibere, que significa mostrar, exponer o presentar, sumando todos los términos que terminan en ismo, igual que logía. Logía es, eh, como puede ser, psicología, es el estudio de la psicología. Todo lo que logía es estudio de. Pues, el sufijo ismo es tendencia, doctrina, sistema, todo lo que termina en ismo son corrientes. Normalmente, y logías son pues el estudio. La psicología es el estudio de la mente. Al final, logía es un concepto, es el estudio de algo. Sería el estudio de psico es de la mente. Por ejemplo, pues, el exhibicionismo es parecido, lo que pasa es que todo lo que termina en ismo son corrientes normalmente que están relacionadas con cualquier tipo de doctrina. Aval, préstamo y deuda. Un aval es una garantía mediante la cual una persona física, jurídica o entidad bancaria se compromete a cumplir con una obligación de pago si el deudor original no lo hace. En términos sencillos, el avalista asume la deuda con todo su patrimonio si el titular falla. Un préstamo es el producto financiero que sería la herramienta que utiliza para obtener dinero. La deuda es la obligación de devolver ese dinero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, un aval sería la explicación de que si se da un X, normalmente económico, con el objetivo de que esa persona lo pueda mantener. Pero el problema es que si la persona física
parte ya sea de personal, bancario o técnico, no puede hacerlo, ya se tiene que encargar cada uno, serían las terceras personas. Un préstamo es lo que se te da con el objetivo de obtener una serie de ingresos. Y la deuda es pues un dinero que te dan también con la obligación de que en el futuro, si te dan X dinero, se lo devuelvas a esa persona que te ha dado ese tipo de deuda que viene a través de ese préstamo. Si tú, por ejemplo, tienes una deuda y un préstamo, por ejemplo, alguien te da un préstamo te da, entonces ese producto, normalmente el banco te dice, pues con este tipo de intereses en el préstamo te lo damos, pero tú en el futuro a lo mejor si tienes algún tipo de problema, te dicen que sería el préstamo lo que te da una serie de plazos. Y la deuda es un dinero también que te puede dar el banco, cualquier persona o algo personal independiente, que lo tienes que devolver. Entonces, al final, ¿son parecidos? Sí, pero el problema es que un aval, no, porque un préstamo es algo que te da alguien. Y tú ahí, pues es un préstamo para hacer algo. Que luego en el futuro lo tengas que devolver ese préstamo, como a través de una deuda, porque alguien te lo pida, pues una entidad bancaria, alguien personal, pues ahí le tienes que devolver X dinero que te haya pedido la persona a través de ese préstamo que te han dado con el objetivo de pues eso, de dar, o a que se diría pues a través de la deuda. Y luego hay diferentes tipos de avales. Un individuo, por ejemplo, como sería un aval personal, un individuo que puede ser un familiar, un conocido, un socio, un amigo, respalda el compromiso con sus propios bienes presentes y futuros. Es muy común en contratos de alquiler para solicitar una hipoteca, por ejemplo. Un aval bancario es una entidad financiera, actúa como garante de un tercero. Si el cliente avalado incumple, quien se encarga al final de pagar, ¿quién es? El banco, la entidad bancaria, para evitar las deudas. Y un aval técnico garantiza el cumplimiento de obligaciones no monetarias, como ejecutar una obra, suministrar materiales o participar en una licitación. Claro, el aval técnico en realidad ya es un cumplimiento de obligaciones no monetarias. Ahí sería ejecutar una obra, pues se tiene que hacer una obra con el objetivo, o suministrar materiales o participar en una licitación con el objetivo de entender que se tiene que avalar esa estructura, y se tiene que hacer. Pero eso ya sería fuera ya del dinero. En cambio, el aval personal o el aval bancario sí que se necesita una entidad monetaria con el objetivo de que si la persona que pide el aval no puede pagarlo, ¿a quién le repercute? A terceras personas. Terceras personas que puede ser personal o ya pues los bancos, por ejemplo. La grafología es una técnica que analiza los largos y trazos de la escritura manuscrita de una persona con el objetivo de interpretar su personalidad. Frecuentemente se emplea en la selección de personal, orientación vocacional y en el ámbito forense si ha habido algún tipo de, pues, por ejemplo, lo que sucede en las películas o las series, para la pericia caligráfica. La etimología del término se compone de dos raíces del griego, es decir, que proviene del griego antiguo y está formado por grafo o grafein, que significa escribir o trazar, y todo lo que termina en logía, como el sufijo ismo, logía significa estudio, tratado, ciencia, ismo es doctrina, sistema o corriente. Entonces, el significado literal del propio término es el estudio tratado de la escritura. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.